Bienvenidos un día más a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre una increíble historia, sobre la historia de Nicolás Alquemade. Se dice que tenía más vidas que un gato. Os voy a poner en situación. Fría noche del 24 de marzo en el año 1944. Vas en un bombardero que se llamaba S. Forsugar. Volaba sobre el este, sobre Schambelberg, de regreso de Berlín, donde había dejado caer sus 5 toneladas de bombas junto a otras 300 Lancaster de Bomber Command de la RAF, es decir, a que acababas de bombardear Berlín. En el puesto de defensa de cola, Nick Alquemade, el protagonista, escudriñaba el negro cielo en busca de los temidos cazas alemanes. Él sabía que su puesto era el más débil y en el que no tenía mejor visibilidad. Le acompañaban 2 ametralladoras del calibre 7.7 de las que ocuparse. Sí es cierto que él estaba como una pequeña burbuja, pero siempre podía dejar sus paracaídas fuera de ella, colgado de un gancho en el interior del fuselaje, para tener un mínimo de movilidad durante aquellas largas misiones que acababan invariablemente con calambres en las piernas, etc., ya que os podéis imaginar que eran muy largas. De repente, de entre las siniestras nieblas, antenas de radar que conferían con la Ju-88 el aspecto de un insecto demoníaco, aparecieron en su campo de vista varios cazas. Solo con una ráfaga de un caza alemán ya había rociado de balas el bombardero por completamente. El piloto inglés peleó durante unos segundos por mantener el avión en vuelo, pero el fuego que devoraba el fuselaje lo había envuelto y era incontrolable. El sargento Alquemade se giró para coger su paracaídas, pero cuando se giró se dio cuenta, o debió de pensar, que estaba jodido, ya que se estaba quemando. Estaba aproximadamente a unos 6.000 metros de altitud. Tenía 2 alternativas realmente en estas situaciones: morir abrasado en el avión o saltar al vacío para estrellarse contra el suelo. Él pensó claramente que quemarse probablemente sería más doloroso, por lo tanto tomó como decisión tirarse. Una situación muy parecida a la que probablemente tuvieron que vivir las personas que fueron víctimas en el atentado de las Torres Gemelas. El inglés decidió saltar, con la esperanza de que el dolor fuese menor. Al caer, una sensación de eterna irrealidad le envolvía, mientras en su mente le aparecía su novia, Pearl. Y probablemente te estarás preguntando cómo sabemos lo que estaba pensando cuando estaba cayendo, y es que sobrevivió. Increíblemente, sobrevivió casi ileso. Después de caer a plomo desde aproximadamente 6.000 metros de altura, lo primero que vio al abrir los ojos fue el cielo, cuajado de estrellas y un túnel blanco y frío que le rodeaba. Quizá pensase que aquello era el cielo, pero el frío que se colaba en sus huesos le hacía entender que había ido a parar en 1 metro de nieve y que las ramas de unos abetos habían amortiguado lo suficiente la caída como para que lo único que no funcionase bien en su cuerpo fuera una rodilla con un esguince. O sea, estamos hablando que cayó justo donde tenía que caer para no morir. 6.000 metros de altura. Cuando las patrullas alemanas que buscaban supervivientes de los aviones derribados en la batalla dieron con él, no podían creer lo que escuchaban. Aquel tipo estaba de pie delante de ellos contándoles tranquilamente que había saltado sin paracaídas de un bombardero inglés y que no tenía ni un hueso roto. Los guardias claramente no se lo creían. Lo llevaron a un campo de concentración para aviadores aliados, donde los mandos le interrogaron una y otra vez sobre su peripecia. Sospechaban lógicamente que todo era un invento y que Nick era en realidad un comando o un espía infiltrado. En cualquier caso, tenía que ser fusilado a órdenes de Hitler. Los interrogadores estaban a punto de perder la paciencia y mandarle a fusilar, hasta que encontraron entre los restos del S. Forsugar toda la tripulación muerta y justo al lado de la ametralladora de cola restos carbonizados de un paracaídas en el cual ponía Nicolás Alquemade. Los asombrados alemanes se dieron por vencidos y dejaron a Nick reunirse con el resto de prisioneros, no sin antes regalarle una carta de presentación en colaboración con los líderes británicos del campo. En la primera página de una Biblia escribieron Dalach Luft,
Las autoridades alemanas han investigado y comprobado que las declaraciones de Sargento Alquemade y con su número de la RAF son ciertas en todos sus aspectos, o sea, que realizó un descenso de 6.000 metros sin paracaídas y aterrizó sin sufrir heridas. Su paracaídas había ardido dentro del avión y aterrizó en la nieve, entre unos abetos. Corroboración atestiguada por el teniente de aviación H.J. Moore, oficial superior británico, sargento de aviación R.R. Lamb, sargento de aviación T.A. y suboficial superior británico en fecha del 25 de abril de 1944. La guerra terminó y por fin pudo volver a casa. Nick consiguió trabajo en una fábrica de productos químicos en la que pensaba que podría pasar tranquilo el resto de su vida, pero su increíble fortuna o Dios sabe que aún le salvaría el pellejo 3 veces más. Durante unos trabajos de mantenimiento, una enorme viga de acero se desplomó sobre él, y cuando los 8 hombres que hicieron falta para retirarla esperaban encontrarse el cadáver de su compañero, lo hallaron inconsciente, con un simple chichón en la cabeza, que ni siquiera necesitó puntos. La cosa ya empezaba a adquirir tinte de leyenda, cuando un recipiente de ácido sulfúrico cayó sobre él, quemándolo solo superficialmente. Ni siquiera necesitó hospitalización. Te preguntarás, ¿qué más puede pasar? Podía haberse preguntado momentos antes de recibir una descarga eléctrica que le mandó disparado a una piscina de cloro puro de la que le sacaron 1 hora después. Una vez más, inconsciente pero ileso. Definitivamente Nick Alquemade era un protegido de los dioses, aunque en el año 1987 por fin le alcanzó la muerte, pero en la tranquila cama de su casa, o al menos eso dicen. Sin dudarlo, una historia muy pero que muy interesante que nos acompaña un día más hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. Si te ha parecido interesante esta historia, agradecería muchísimo si me apoyas con un like y te suscribes al canal para no perderte ninguna historia más. Mandarte un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.